Bueno, bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. Como les dije, el día de hoy va a ser más que nada un breve repaso y aclarar un poco algunas dudas que se tienen al respecto. Realmente pues no va a haber ningún tipo de participación ni incidencia por la asistencia de esta clase. Cuéntenme, ¿cómo han estado? Ya estamos a punto de iniciar. Ya tengo corregidos, por cierto, todas las actividades hasta el momento, las exposiciones y las participaciones. Así que está todo correctísimo. Aquí se me desplazó. No puedo moverlo. Vamos. Ajá. Bueno, primero que nada, quería recordarles el plan de evaluación. Ahorita aquí lo tengo partido en dos partes para más o menos hacer el recuento hasta qué punto va el primer parcial y lo que continuamos. Tenemos entonces las participaciones equivalentes a 3 puntos que ahorita la persona que tiene más participación tiene 14 puntos acumulados. Tenemos las exposiciones de 12 puntos que igual están hasta 16 ahorita por el tema de los 4 puntos por las preguntas y las respuestas. El informe sobre el Mercader de Venecia que ya está totalmente listo y el parcial que se concreta la semana que viene. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Nada, ¿verdad? Sí se me escucha, ¿verdad? Todos están... Sí, perfecto. Es decir, que de estos 10 puntos que en teoría tenemos ya evaluados, hay como unos 8 puntos realmente. Ese es el punto. Entonces, de estos 8 puntos, en el momento en el cual ya finiquite las exposiciones, subirán a 9 y solo quedará un punto por el tema de las participaciones que estará abierto hasta el final de la materia como hemos venido haciendo. Por cierto, felicitaciones con el tema de el quiz rápido, que perdí la cuenta de cuántos 20 sacaron. Por lo menos unas 10 personas obtuvieron 20 puntos. Y esos 20 puntos se traducen directamente en 0,2 de participación. Y así ir acumulando. Evidentemente, las personas que obtuvieron 9 en adelante, en 9 hasta abajo, no tienen acumulada participación por esa actividad. ¿Estamos claros hasta los momentos? Aquí hay otra cosita. No sé si han podido ver en secretaría los detalles de cómo está estructurado allí el plan de evaluación. Saben que está limitado solamente a 6 rubros, por lo cual van a ver que participación y exposición están en un solo en una solo definición. Entonces, esto la iré montando en cuanto tenga las notas del parcial y también publicar el informe 1, el parcial y la participación. Y ahí ya tienen concretado estos 10 puntos, entre comillas, porque saben que va a estar faltando ahora una vez termine la participación y una vez se terminen las preguntas y respuestas de las exposiciones. La idea es tratar de generar una pregunta en cada video. Si te parece que la exposición está demasiado buena, demasiado clara y no tienes ninguna duda realmente con respecto a lo que ellos están diciendo allí, o que con algo que hayas dicho en la materia aquí con este video te lo termine de aclarar, pues no hace falta generar pregunta al respecto. Son 16 exposiciones, si no 16, son 20 exposiciones.
Es decir, que por lo menos debería generar unas 10 preguntas, más o menos el promedio. ¿Estamos claros con respecto a esta primera parte del plan de evaluación? Así que voy a seguir. Cualquier cosa, regreso. Vamos a ver. Sí, se está grabando. Déjame igual, si no te confirmas por el audio que se corta, pues ya veremos. Sí. Claro, el último webinar también está grabado. Lamentablemente allí perdí los primeros 7-8 minutos de la grabación, pero se pudo recuperar y me di cuenta que no es solamente como yo lo estoy grabando, entre comillas, que se percibe, sino que justo por esos problemas de cada uno con la conexión y la latencia, pues a veces se perjudican, ¿no? Si estoy tratando de ir un poco más lento esta vez, y cualquier cosa, pues pueden escribirme en privado. Los temas que van para el primer parcial son todos estos que tenemos aquí y también otra lámina que viene más adelante. Vamos a recapitular. Tenemos el tema de el Estado, el derecho, la Constitución y la ley, que de por sí son 4 segmentos o 4 aspectos o temas principales que a su vez se subdividen. Cuando hablamos del Estado, hablamos de los poderes. Cuando hablamos del derecho, hablamos de la fuente positiva, negativa. Cuando hablamos de la Constitución, hablamos de esas ideas y de esos fundamentos que estaban recogidos en general. Es decir, que el Estado lo tenemos principalmente con los poderes, el derecho con el aspecto positivo y el aspecto natural, hablamos de la Constitución como esa carta magna, como esa ley fundamental, y hablamos de la ley sobre todo cuando hicimos el énfasis con la pirámide de Kelsen y cómo se producía esa estructura entre cómo se iba a leer una ley y lo que era una ley creada por el hombre diferente a una ley natural, cuando hablábamos de ese principio de causa y evento. Hablamos de los sujetos como esas personas naturales y jurídicas, y de los objetos del derecho como los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces, más o menos los temas principales que atañen, o por lo menos es un resumen bastante concreto de lo que hemos visto. Cualquier duda pueden irla publicando, pueden hacer las preguntas y yo voy respondiendo. Luego hablamos de lo que era el derecho mercantil desde la evolución histórica y de cómo esa concepción del comerciante fue cambiando hasta lo que se concretó, tanto de las actividades que se realizaban como ese comercio de esclavos que nace en Egipto, bueno, no que nace, sino del cual tenemos una constancia en el 10.000 a.C. y cómo fue evolucionando ese comercio a través del transporte por vía marítima hasta la legislación, la primera legislación mercantil del mundo y las legislaciones en Venezuela, teniendo en cuenta que esa primera legislación que aparece por allí, o que esa primera legislación que comienza a aplicar en Venezuela son las ordenanzas de Bilbao, cuando Venezuela estaba bajo el régimen de la corona española. Entonces allí hay bastantes puntos. Hablamos de una introducción histórica del mundo y de Venezuela. Hablamos también de la creación de nuestro código, de cómo fue una copia al inicio justamente de napoleónico, y que hay unas consideraciones a la
apreciación de los aspectos subjetivos del comercio, que son rescatados del código napoleónico, que desde el momento en que se transcribió, se copió cierto contenido, se mantiene hasta la actualidad, y eso hace que nuestro sistema sea mixto al tener justamente los aspectos objetivos y subjetivos de los actos de comercio, que nos ayudan a entender esa naturaleza del comercio mismo. Tenemos también el tema de la empresa, el empresario y el fondo de comercio, para entender cómo funciona ese conjunto de negociaciones, de actos jurídicos en un sistema comercial que hacen distinción entre esa persona jurídica como una empresa y las personas naturales que en ella desempeñan funciones como lo que es el empresario. Además de entender que no son todos los aspectos contables lo que enfoca a la empresa, sino esos elementos inmateriales. Hasta ahora todo, no hay ninguna duda y todo está súper claro. No veo ninguna pregunta ni nada. Bueno. Wow, hay 31 personas ya. No me esperaba tantos para el día de hoy en realidad, pero bueno. ¿Qué más? Los actos de comercio, como vimos, hay 23 ordinales o 23 enunciados que te describen cuáles son los actos de comercio, y que en las exposiciones es que podemos lograr definir cada uno de ellos o especificar los aspectos generales de cada uno de ellos. Vamos a regresar un momento. Les recuerdo que estos son los temas que van para el primer parcial. Entonces, el Estado, los sujetos y los objetos, la introducción histórica, la empresa, los actos de comercio y las figuras mercantiles, sus características, que son todas las exposiciones, y las obligaciones de los comerciantes, que es otra de las exposiciones que también está repasada en la última clase. Lo tienen en el webinar justamente en la parte final. Veo que escriben, pero no me termina de llegar nada. Todo está bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí con estas figuras mercantiles? Bueno, que los corredores, como ven, aparecen en los actos de comercio. La prenda aparece en los actos de comercio. La figura de los almacenes, de la bolsa, todas ellas aparecen justamente en los actos de comercio. Entonces, estas exposiciones sirven para entender concretamente actos de comercio, negocios jurídicos sintetizados. Además de comprender cómo funcionan algunas figuras y cómo algunas figuras que pueden ser de naturaleza civil se presentan en el mundo mercantil, justamente con esa capacidad de ser comerciantes y esa determinación de la ley para hacer actos de comercio. Igual que hay algunas figuras como por ejemplo el fideicomiso, los almacenes, los mismos corredores, que funcionan bajo determinadas circunstancias o que solamente determinadas personas pueden adquirir esa cualidad. No todos pueden ser, no todos pueden tener un almacén, no todas las personas pueden convertirse en corredores, no cualquier persona puede ofrecer servicios de fideicomiso. Igualmente para el tema de la cuenta bancaria, el cheque bancario, la cuenta corriente bancaria. Y nos ayuda también a entender algunas figuras como es la fianza personal, como hablamos de la prenda, que es también otro tipo de fianza real sobre los objetos que se entregan. También que algunas acciones como darle a alguien para que te cuide un objeto están considerados o englobados dentro del mundo jurídico como ese depósito. Hablamos del préstamo de dinero en específico, la cesión, que es diferente a la compraventa, con respecto a que la compraventa es directo sobre bienes corporales, mientras que la cesión y transmisión es de derechos, es decir, de bienes incorporales. Hablamos también del transporte, o por lo menos está allí contenido el transporte, tanto en el aspecto terrestre como marítimo. Y hablamos un adicional al contenido general y del plan de evaluación, que es
comercio electrónico y las ferias de mercados, que son también esos espacios tanto reales como digitales para ejercer el comercio. Con respecto a las obligaciones de los comerciales, tenemos el tema de la firma, hablamos de la contabilidad también, y la última obligación de los comerciantes, ¿quién la recuerda? A ver, ¿quién está por ahí más o menos atento? Vamos a ver, ¿quién tengo por acá atento? Estoy revisando. Es Stephanie. Exactamente, Balsa. Sí, la contabilidad ya está aquí. La contabilidad, la firma y justamente que estén registrados. Para hacer también otra distinción que creo que les puede servir para los casos prácticos. Tener en cuenta cómo la persona cumple o no cumple con estas obligaciones puede ayudarlos a determinar si estamos ante el caso de un comerciante propiamente dicho o simplemente de un negocio que no necesariamente incurre en un acto de comercio o en la actividad de un comerciante. Entonces esto nos puede ayudar a ver si estos temas en la práctica nos llevan a ser por el ámbito de la legislación mercantil o de otra legislación como es el tema de la civil. Esos son todos los temas que van para el primer parcial. Eso sería más o menos todo en resumen. Claro, tienen todas las clases, tienen todas las exposiciones, tienen todo el contenido teórico también en módulo 7. Entonces, básicamente esto es el primer parcial. Como ven, aparentemente es mucha información. Sin embargo, a pesar de los detalles, en el artículo 1 al artículo 199 tienen todos estos detalles. Y hay cosas que están allí que cuando los lean dicen esto no tiene nada que ver conmigo y los pasan. Concretamente son como 150 artículos los que van para el parcial, lo cual no es mucho. A pesar de que este parcial es más extenso que el que viene. Solamente que estos temas, como han visto, son más que nada generales. Estaban escribiendo, son más que nada generales y tienen bastante contenido de introducción, mientras los que vienen son más específicos y el contenido atañe más a diferentes figuras mercantiles que no están aquí contempladas en estas exposiciones. Vamos a seguir con un par de detalles más que les iba a contar y estamos listos con respecto a lo que yo quería presentarles. Igual, si tienen alguna duda, es el momento de hacerlo. ¿Todas las exposiciones son importantes? Sí. Estoy sacando por lo menos una o dos preguntas de cada exposición. Incluso las que yo estoy dejando también están contenidas para el parcial. Es decir, que ya tienen algunas preguntas. Sí, ya tienen algunas preguntas. De todas maneras, ahora al final les explico un poco la estructura para que se den cuenta. Igual hay un pool de preguntas que creo que no debería salir repetidas para algunos. Continuando con el plan de evaluación, esta siguiente parte es lo que vamos a ver después de este primer parcial y que comenzamos la próxima clase. Tenemos un taller de 4 puntos que va a ser bastante complejo. Vamos a estructurarlos para mediante la clase. Mientras estemos en esta conferencia vamos a tener algunos archivos de Google compartidos donde cada grupo va a tener su archivo y me lo va a compartir y vamos a ir haciendo ese taller en conjunto en digital. ¿Qué ocurre allí? Probablemente nos lleve más de las 2 horas de clase.
yo estoy dispuesto a mover ese día o para hacerlo otro día, o nos limitamos a las 2 horas de clase. Por lo general ese taller se hace en las 2 horas de clase. Ahora, por las circunstancias de que no es tan fácil tener el mismo tipo de conversación a través de este medio como lo es por físicamente, pues a lo mejor puede llevar más tiempo. Por eso yo estoy proponiendo hacerlo otro día y ampliar un poco el horario, o podemos comenzar a hacerlo ese jueves y terminarlo el sábado, o algo que no les choque con otro horario de clase para cada grupo. Incluso ese mismo jueves en la noche también podría coordinar con ustedes. Luego vendría el segundo y último parcial, en cual va todo el contenido de los temas restantes, y el último informe, que vale un punto, que es sobre la quiebra, el estado de atraso y cómo un comerciante podría recuperarse de ese estatus y lo que significa jurídicamente estar en ese estatus de quiebra. Eso sería más o menos lo que nos viene a continuación, y allí estarían justamente los otros 10 puntos a evaluar. Igualmente, cuando estemos cerca de esas actividades se las puedo ir recordando y vamos a ir trabajando con ellas. El tema del informe de la quiebra ya está publicado en el archivo de módulo 7. Pueden meterse allí, está estructurado para hacerlo en pareja, son 20 preguntas. Y ese funciona como una suerte de verdadero y falso. Si la respuesta está correcta, tienes el punto completo, así que 20 respuestas correctas son 20 puntos. Allí no hay respuestas a medias, como he venido evaluando en las otras actividades de desarrollo, que evalúo es ese criterio de tiene todo el aspecto teórico, tiene los fundamentos jurídicos y estás respondiendo a lo que se está preguntando y estás planteando algún ejemplo o alguna experiencia relacionada con ese interrogante. Siguiendo un poco con lo que viene a continuación, esos temas del segundo parcial es el derecho de autor y propiedad intelectual, que lo vamos a ver la próxima clase. Tenemos después los sujetos del derecho mercantil y las cuentas en participación. Esas son las sociedades en general. Tenemos esta es una clase introductoria bastante sencilla, y comenzamos a hablar de los temas de la compañía anónima, que es la figura asociativa que es reina en Venezuela, o es la más aplicada. Vamos a ver otras figuras que por X o Y motivo no son tan comunes, como es la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple, la sociedad de responsabilidad, la de responsabilidad limitada, y una que se puso en bastante auge en esta última década, que fue las cooperativas, a pesar de que ahorita ha mermado bastante su recorrido en el mundo jurídico. Además, como tema adicional, tenemos el arbitraje comercial, que es un medio de resolución alternativa de conflictos, que es algo que en la práctica se está haciendo, incluso como una forma de bordear lo que es la legislación mercantil, porque al fin y al cabo los negocios tratan de la confianza, y si uno va o se ve envuelto en la necesidad de recurrir a un ámbito jurisdiccional con unas normas bien establecidas, con unos tiempos que no son los prudentes y con un retardo, pues quizás hayan otros medios que uno pueda utilizar para garantizar justamente el cumplimiento de las obligaciones de ese negocio que se produjo por la confianza. Por ejemplo, el arbitraje comercial no se ha detenido en estos casos de cuarentena, porque se puede realizar a través de medios digitales, a diferencia de los juicios y algunas instancias jurisdiccionales que tienen que ser presenciales allí. Más bien, a partir del día 6 de este mes, estoy abriendo un momento, es decir, a partir del día 8, del lunes 8, se comienzan a activar a los tribunales de fiscalía, es decir, de materia penal en nuestro país, teniendo en cuenta
de que hay algunos que ya están en proceso por temas penales y por temas de LOGNES que no se detuvieron. El resto de tribunales está paralizado. Entonces, como ven, es importante ese tema del arbitraje. Cerrando los temas que van para el segundo parcial, cuando cargue la lámina, nos quedan dos temitas nada más, del cual uno solo es el que va para el parcial y el otro pues no lo incluyo porque ya me parece que hay suficiente contenido y en el informe ya está ese tema totalmente abarcado. Aquí está. Los títulos valores que incluyen lo que son la letra de cambio, que ya hemos conversado de ello, los pagarés, los cheques, no solamente entendido desde el ámbito financiero, las cartas de crédito y tarjetas de crédito, que son otras figuras que acompañan o que son títulos valores. Entonces es una clase introductoria, la de títulos valores, y hacemos unas especificaciones con algunos de esos títulos valores para que los conozcan en la práctica. Esta va a ser una suerte de microexposiciones por mi parte sobre cada uno de estos temas. Por último, tenemos el derecho concursal, que es el tema que no va al parcial segundo, lo incluí acá para completar de estructurar todos los temas que vamos a ver o que vamos a terminar de estudiar en este semestre. Y básicamente este tema del derecho concursal es el que le hablé de la quiebra, que están ya las especificaciones allí en el módulo 7. Eso sería todo lo que está planteado para hoy. Quería destacar además el tema del parcial, que está estructurado de la siguiente forma. Vamos a ver que termine de cargar la lámina. Y de allí pues paso otra vez a ofrecer el espacio para las preguntas. Respondo lo que gusten. Y eso sería todo por hoy. Como les dije, la idea de esto es que aprovecharan también para efectuar las visualizaciones de las exposiciones. No se oye nada, no se escucha. A lo mejor me alejé un poco. A ver, ahora. A ver. Sí, bueno, tengo el audio. La grabación del audio sí se está escuchando y veo la página. Miren, a ver. You are now muted. You are now unmuted. Ahora. Ahora se debe estar escuchando. Ahora sí. A ver. Ahora sí se escucha, ¿verdad? No se escucha. Vamos a ver, debe ser algún detalle de la plataforma, porque sí tengo reconocimiento de voz aquí. Vamos a ver. Sí reconoce cuando estoy hablando. Vamos a salir del audio y entrar de nuevo. Vamos a ver. Ahora. Ahora sí. Ok, ahora sí. Parecía que estaba todo en orden, pero bueno. Les estaba contando un poco sobre justamente este final del derecho concursal, que queda únicamente como informe. No va a estar incluido ese contenido en los temas del segundo parcial. Ahora no. No se escuche. A ver. Ya va. Ya va. Ahora. Ahora, Ahora.
Sí, ok, acabo de reiniciar el audio. Ahora debería escucharse para todo el mundo por igual. Perfecto, ahora sí. Les contaba para cerrar la lámina anterior que el tema del derecho concursal no va a ser evaluado en el parcial segundo, en el segundo parcial, sino que va a ser única y exclusivamente para el informe de la quiebra. No va a ser dentro del contenido. Entonces dejo los anteriores para ese parcial. ¿Cómo es la estructura de este parcial que tenemos ya? Tiene 4 etapas, las cuales son preguntas de verdadero y falso, que equivalen a un punto. Va a ser exactamente el mismo tipo de preguntas que en el quiz que hicieron. Es decir, van a ser preguntas bastante sencillas, que algunas pueden tener algún detalle que es falso a pesar de que toda la premisa sea verdadera, y viceversa. Esas preguntas equivalen a un punto. También tenemos preguntas de desarrollo simple que las van a ver y van a estar ahí demarcadas como 2 puntos. Y esas preguntas simples, por lo general, con responder la interrogante ya brindas los fundamentos jurídicos y el contenido teórico. Es decir, que básicamente con entender, con definir, explicar y caracterizar y con los artículos que corresponden ya se encuentra respondida esa pregunta. Es decir, que las preguntas de desarrollo simple son fáciles de hacer, y por eso hay varias que equivalen a 2 puntos cada una. Tenemos también unas preguntas más complejas que se parecen más a las preguntas que vimos en el primer taller, en el primer examen de desarrollo, en el cual fue sobre la clase número 3, que fue ese preparcial. Bueno, tiene más o menos esa estructura para las preguntas, son así de complejas, que tiene un valor de 4 puntos. Y por último hay una pregunta práctica que equivale a 5 puntos, que es similar a la última que vimos en el webinar. Incluso creo que esa está incluida en ese pool de preguntas, no estoy del todo seguro. De todas maneras, debo revisar porque hay como 10 por un lado, 5 por otro, 20 preguntas por otro lado, 8 por otras. En cada pool de preguntas, o cada una de estas preguntas, es una piscina que está allí estructurada y está programado para tener una pregunta práctica, y el resto lo va a tomar a consideración para completar los 20 puntos. Es decir, que aquí deberían salir 15 puntos sobre la estructura de ese parcial. Eso sería todo. No sé si tienen ahora ustedes alguna pregunta o algo que quieran comentarme al respecto. Voy a revisar el WhatsApp. Estamos, más nadie ha dicho nada. Perfecto. El tiempo de duración es 90 minutos. Y en algún momento les había comentado que iba a ser todo ese jueves. Pues el examen se lo mandé a algunas personas en la escuela y estuve conversando con ellos al respecto, y me recomendaron que no lo utilizara un solo día, o que no solamente lo habilitara para presentarlo un solo día, por lo cual va a estar habilitado desde ese jueves. De hecho, vamos a hacer esa clase el jueves que viene, y después de terminar esa clase ya debería estar habilitado el parcial, que va a estar durante la tarde del jueves, el día viernes y parte del sábado en la mañana. Sin embargo, cuando yo termine esta clase el jueves, voy a revisar, digamos, me meto mientras estamos en la conferencia en módulo 7 y certifico que ya está habilitado el parcial para dejarlos ya listos. Las preguntas las va a sacar el sistema de acuerdo a este criterio. Una pregunta práctica que equivale a 5 puntos, y el número de preguntas iguales hasta llegar a 15 puntos. Es decir, que pueden salir varias de estas. Creo que hay un límite de 5. Y así, de esa manera, con estas, para que den los 15 puntos restantes.
Ese sería más o menos el proceso allí de selección que está programado para el examen. Tenemos entonces que va a durar 90 minutos. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Manejamos las mismas contraseñas para realizar el examen. Siempre voy a utilizar esa misma contraseña para todas las actividades que sean de ese medio. Quería, bueno, además de felicitar a esas personas que obtuvieron 20 puntos en el examen de rápido, en el examen sobre los actos de comercio, que fue bastante breve, pues felicitar a varias personas que mejoraron muchísimo con el tema de las participaciones, que después de pasar las clases de la última clase 5 más las dos actividades que dejé allí pendientes, subieron casi 6 puntos en participación, así que estaba bastante bien eso al respecto. Bueno, ajá, me están escuchando ahorita porque se acaba de poner algo de audio. A ver, sí, se cambió aquí. Bueno, sí, se encendió un marco ahí diferente a otras veces, pero bueno, eso es todo. No sé si quieren que les cuente alguna otra cosa adicional. Si quieren repasar algo, si quieren hacer una pregunta para repasar cómo se respondería o algo así. El parcial va a estar abierto desde el día jueves, es decir, que ese jueves que tenemos la clase de propiedad intelectual, allí mientras estemos dando esa clase se debería habilitar el parcial. Eso es lo que después, cuando terminemos esa clase o cuando ya la clase esté terminada, sin cerrar la conferencia, voy a meterme en módulo 7 y verificar que esté abierto el parcial. Y ese parcial va a estar abierto ese jueves, todo el día viernes y parte del sábado en la mañana, para dar también chance y oportunidad si hay fallas eléctricas o algún otro medio. Ajá. Sí, el sistema está equilibrado para que sea de forma equitativa. Evidentemente no te va a mandar 3 de son 16. No, bueno, no te va a mandar 2 de esta y una del otro y ya se cerró allí, ¿no? Probablemente te tome una de estas, 2 de estas y una de estas, o algo en similar como para compensar allí el proceso. Eso está ya programado. Yo me he metido varias veces justamente para verificar que las preguntas no salieran repetidas, o después de 10 intentos a ver cuáles salían repetidas y cuáles no, ver cómo se visualizaba el examen y ver si estaba más o menos respondible en ese tiempo y está acorde en las 2 horas de clase para hacer ese tipo de parcial. Creo que la próxima clase de repaso voy a poner una musiquita de fondo o algo del estilo. Pensé que tenían más incertidumbre en cuanto a algunos temas. Estoy contento de que estén bastante tranquilos al respecto y no estén corriendo. Ya ahorita ya terminaron todos los parciales, o todavía esta semana terminan de cerrar. Mañana les toca parcial. Ya están libres. Sí, hoy y mañana, exacto. Justamente por eso decidí hacerlo un tiempo, tratando de que a la materia le dieran la importancia que se merece y que tuviesen un espacio para descansar y para justamente dar el último empujón en cuanto al estudio fuerte para presentar un parcial.
También hay unas 3 o 4, no, 4, unas 5 personas que tienen muy buenas calificaciones acumuladas hasta el momento, que tienen oportunidad de sacar 19. Entonces, de esos 8 puntos que habían evaluado, tienen 7.5. Entonces, ánimo a esas personas, y las que no van tan bien, miren, todavía pueden ir haciendo muchas cosas. Con respecto a esos temas que vieron que estaban ahí marcados o identificados con unos loguitos diferentes, cada uno de esos clases, o eso representa cada una de las clases que hay, y en ellas pueden lograr hasta 2 participaciones. Además de esas clases se hacen diferentes actividades, que va a ser una o dos, es decir, que pueden acumular hasta 4 puntos, hasta un 0,4 por decirlo así, para las participaciones en esas clases. Entonces me parece que está bastante fácil de ir acumulando o de ir creciendo en ese sentido. Si quieres, si no te molesta que lo haga público, puedo hacerlo ya mismo. De todas maneras, este webinar lo voy a dejar en oculto, único y exclusivamente para ustedes, que me di cuenta de que hay unas listas que las tengo públicas y otras que las tengo en oculta. Entonces digamos que ya hice público lo que tenía que hacer público, quedó en privado lo que tenía que estar en privado. De todas maneras, mucho ojo, porque les mandé allí el link del listado de reproducción que está oculto. Entonces todos esos videos están en ocultos y no deberían poder accesarlos única y exclusivamente a través de ese link. ¿Qué más? Ajá. Rómulo, si quieres, lo puedo decir ahorita mismo. Te busco cuál es tu nota acumulada. Si no te molesta que lo vean tus compañeros. Dígale, son netamente entendidas al trabajo de exposición. Buenas, así como excelentes todas las exposiciones, no. Siempre se produjeron algunos detalles. Había unas partes que netamente se exponían o todo el concepto en la lámina, lo cual no está bien, o estaba allí una palabra pegada en la lámina y bien estructurada, y dejaban todo lo demás como unas imágenes o no relacionadas. O sea, habían algunos defectos de forma en las láminas, y había una lectura que básicamente ponías a cualquier persona, o ponías un loquendo allí, un reproductor de escritura, y era tal cual lo que estaba escuchando. No había una interpretación, o no había algo más allá que estar alguien leyendo lo que se estaba queriendo decir o explicar allí. Entonces esos temas son por los cuales no me parece que hubo ninguna exposición perfecta, a pesar de que sí hubieron algunas bastante buenas. Calificaciones fueron individuales a cada uno de los miembros del grupo. Se me complicó mucho en algunos casos porque no identificaban quién era el que estaba hablando, ni cuando se presentaban, ni cuando estaba en la lámina. Entonces, claro, se presentaba uno, entonces ya hacía por descarte las otras personas, o así iba organizando la forma en los cuales lo iba evaluando individualizadamente. Entonces, incluso o se presentaron las exposiciones de formas diferentes, esas que se grabaron mientras tenían las láminas o que se grabaron directamente ellos. Pues todas esas formas son válidas, a lo mejor no perfectas para lo que se requería, pero cumplieron con el objetivo y fueron mucho más fáciles de evaluar que los que netamente zumbaron unas láminas. Pero bueno, todo está correcto, está correcto. ¿Qué preguntas tienen por allí adicionales? En base al 100%, no. Eso que te acabo de dar, Rómulo, tendrías que ir sacándolo tú en base a cuánto porcentaje. Sabes que la primera vale... Bueno, vamos a vernos a la primera estructura. Vamos a ver. Al primer parcial. Al plan de evaluación del primer parcial, creo que es este. Exactamente este. Sabes cuánto vale la participación, cuánto vale la exposición y el informe. Y en base a eso ya puedes sacar cuánto tienes acumulado hasta el momento. Que deben ser unos 6, 5 punto algo aproximadamente. ¿Qué otras dudas tienen al respecto? Con respecto al contenido, o alguna forma o algo en particular.
ese es parte del tema. Como les dije, se me complicó un poco. Sin embargo, bueno, tengo allí un par de formas de hacerlo. Pero bueno. Voy a decir que es secreto profesional para no dar mayores detalles, pero se puede hacer por descarte. Gracias a Dios siempre hay variedad en los grupos, o en la mayoría de ellos, o tienen alguna identificación al respecto. A ver, ¿qué están escribiendo? Voy a decir secreto. Secreto profesional. Ay, eso no es motivo de esta clase. Pero tengo un montón de detalles y de cosas por ahí creadas que quiero tratar de subir porque bueno, el mundo del derecho, como les comenté, es un mundo de ficción. Y en la situación venezolana actualmente, pues el derecho quedó de segundo plazo. Y pues como todos dicen que esto va a ser hasta diciembre, hasta ese momento y que ya van a tener idea de tener una vacuna para esta situación, pues esto simplemente va a continuar por lo menos durante un año. Estamos hablando de junio del año que viene. Entonces, si en ese tiempo puedo hacer que mi entretenimiento sea productivo para algunas otras personas, pues venga. Igual, ser abogado es una de las cosas que me dedico a hacer, es uno de los roles que asumo, igual como el rol de docente y otros tantos. Estamos todos montados en el mismo barco, me gusta decir. Sí, Valeria, en tu video estaban solamente las voces. Esa es parte de la complejidad para evaluar, que es uno de los defectos de forma que tiene el trabajo hecho, pero tienes 14, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, pero justamente. Si hubiesen estado identificados, probablemente hubiesen obtenido 15. Y si en alguna estuviese específicamente determinado y no haya que recurrir a mi secreto profesional, pues es parte del rollo. Ricardo, si te interesa ese tema más específicamente, de hecho estoy tratando de hacer un trabajo de investigación de cómo el aprendizaje basado en juegos te ayuda a hacer alguna mejora e incidencia con las competencias profesionales y las competencias personales. Estoy tratando incluso de hacer algunos elementos más para el aspecto audiovisual. Entonces, no netamente con videojuegos, sino con interacción. Pero bueno, con más de simulación, que también tengo algo de experiencia con eso. Pero bueno, proceso. Preguntas por allí. Estoy sorprendido de que no tengan dudas con respecto a la materia. No sé si es que todo está tan claro o es que todo está... Sí, el primer código de comercio en el mundo fue la Lex Mercatoria. Las primeras nociones legales comerciales que comenzaron a aplicar en Venezuela es las ordenanzas de Bilbao. Perfectos. Sí, la Lex Mercatoria en Francia, con el rey Luis. Perfecto. Las notas de la exposición, como eso los comenté un poquito al inicio, la participación en las exposiciones en secretaría está en un mismo rubro y no las voy a dar hasta haber terminado el primer parcial donde subo todo ese corte de notas. Si quieres tus notas justo ahorita te las puedo dar en público. Exactamente. 15. Era Luis 15, ¿segura? Creo que era otro Luis. Pero bueno. Después reviso. ¿Quieres las notas ahorita, Luis? ¿O prefieres que te las envíe por WhatsApp en privado? No hay rollo, es como prefieres.
perfecto. Ah, sí, 14 sí me suena. Ortegano. Está bien, déjame abrir por acá un chat y ya una vez te tengo por allí. Ok, listo. Ahora te las reenvío una vez tenga todo. Sí, perfecto. Sí, cuentas claras conservan amistades. Y en el mundo del derecho mercantil, yo lo que les debo es entregarle sus notas. Entonces el que paga mal, paga dos veces. A pesar de que me gusta estar constantemente ofreciendo las notas para que ustedes visualicen bien en qué hacer más énfasis. Que me parece que ha tenido buen resultado en el paso del tiempo. Cuéntenme, ¿qué más? Está todo clarísimo. Listos, listos. ¿No están listos? ¿O están buscando ahorita en lo que tengan por allí para hacer preguntas? Las exposiciones tienen muy pocas visualizaciones, les recomiendo centrarse en ellas, incluso después, antes de haber visto el tema de los actos de comercio, para que puedan refrescar o tener mayor certeza de lo que esos actos se mencionan. Igualmente, hago algunas menciones a las exposiciones en esos actos de comercio. Y tienen tanto los actos de comercio en el webinar como los tienen en la audio clase que está publicada. Y esas listas, esas clases están libres, así que no hacen falta que busquen el link específico que está también subido en los anuncios de módulo 7. ¿Preguntas, preguntas? Si no, miren, ya estamos listos. Sí, exactamente. Recuerde que nuestro código ha evolucionado un poco y él ha adquirido algunas nociones de otros códigos mercantiles. Una idea del código alemán, o entre las primeras ideas de entender lo que es el comerciante en su aspecto subjetivo, es decir, entendido en quién es el comerciante, vemos que habla de 4 enunciados. Uno de ellos es el comerciante facultativo, es decir, que él tiene la capacidad o la potestad de decidir si quiere ser un comerciante o no. El ejemplo más claro es el de agricultura, en el cual él únicamente para productos de consumo y venta para el consumo de otras personas a un nivel pequeño, a un nivel local, no tiene una incidencia para determinarlo como comerciante. Sin embargo, él puede convertirse en comerciante si así lo desea. Es el mismo caso con la señora que hace las costuras o fabrica ropa. En ese caso, ese mero acto artesanal no representa un acto de comercio, ni la persona es un comerciante. Sin embargo, la persona se puede convertir en un comerciante. Y recuerden que existe esa figura del comerciante unipersonal, que es la firma personal, que vimos un ejemplo, también está al final de uno de los webinars. Y esa figura societaria como la compañía anónima, como una empresa en el cual esos actos pueden constituir actos de comercio, siempre y cuando no estén en ese ámbito de servicio o en ese ámbito de dependencia con respecto a una figura principal, porque hablamos del caso de las meseras, que no representan por sí mismas unos actos de comercio.
allí que hay esa relación de dependencia con respecto a esa compañía, entonces esos actos no son de comercio y no, allí tampoco se podría hablar de un caso facultativo. Es decir, que los casos facultativos podemos encontrarlos en esos casos que en principio no son actos de comercio o no son comerciantes, pero que pueden convertirse en comerciantes. ¿Y de qué forma? Cumpliendo todos los requisitos o todas las obligaciones de los comerciantes. Esa señora probablemente tenga una firma personal, la que realiza las reparaciones textiles, esa artesana de la costura. ¿Y qué ocurre? Que ella tiene su firma personal, pero ni tiene libros contables, ni tiene, bueno, la firma personal tiene un nombre específico, entonces no tiene registro contable de nada. Entonces allí es un comerciante informal, que también es una distinción con respecto a los empresarios, por cómo estaban constituidos ese sistema, que son más formales a muy formales. Ricardo, espero haber respondido un poco a tu pregunta. Es justamente eso, ¿cómo entendemos el aspecto subjetivo de los actos de comercio? Y es esa persona que sin ser comerciante podría ser comerciante, o esos actos que normalmente no son comerciantes pueden convertirse en comerciantes. Sí, las obligaciones, algunas de las obligaciones de los comerciantes. Por eso el caso, digamos, por excelencia o que calza perfectamente es que sea alguien que esté registrado, que en algún momento haya creado su firma personal, pero que no haya seguido con ninguna de las otras obligaciones. O que estén incluso hasta desactualizadas. ¿Qué más? A ver. Sí, perfecto. ¿Qué otras dudas tienen por allí? ¿Algo más que quieran saber? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estamos listos? Damos por finalizado entonces la conferencia. También esta sirve para crear una ruta de trabajo, ¿no? De todo lo que hemos hecho, ya de cómo tienen los fundamentos. Ya en este punto no es que son ávidos conocedores del derecho mercantil, pero tienen todos los fundamentos como para desarrollar cualquier ámbito del derecho mercantil. Y lo que vamos a terminar de ver son algunos aspectos más puntualizados del derecho mercantil. Tenemos esa ruta de estudio y de trabajo. Igual de que conocen claramente cuál es la ponderación para todas las evaluaciones. ¿Estamos listos? No veo que me preguntan o me dicen si sí o si no. Cuéntenme, ¿lo dejamos hasta acá? ¿O quieren hacer más preguntas? Así. Chat. Miren, se me acaba. Ya. Ajá, listo. Sí, lo dejamos hasta aquí entonces. Igualmente, cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, por el mismo módulo 7. No lo reviso tan frecuentemente. Sin embargo, estoy cada 2 días revisando los correos de módulo 7. Sin embargo, en WhatsApp sí es una respuesta más directa y específica. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Seguimos en contacto, seguimos trabajando y cualquier duda no duden en escribirme. Que tengan un feliz día y suerte en sus últimos parciales. Hasta luego.